María se mecía en el viejo columpio detrás del árbol, cuando de repente escuchó a Irina llamar a todos a cenar. Esos todos eran sus 4 hijos. María era la quinta. Ella, por supuesto, se había acostumbrado al hecho de que Irina llamara solo a Víctor, a Alex, Mariano y a Elena. Nunca mencionaba su nombre. Era como si la pequeña María no existiera en el mundo. Pero a pesar de que no la llamaban, la menor sabía que tenía que ir. Así que hambrienta, caminaba penosamente detrás de los niños. Sus piernas estaban sucias de polvo. Su vestido roto apenas cubría sus rodillas. Había mucha diferencia entre ella y los pequeños. Los 4 hijos de la mujer ya estaban sentados en el comedor. Irina, como siempre, sin mirar a María, sirvió un plato de sopa y lo colocó silenciosamente en otra mesa, muy aparte de ellos, en un rincón. La niña se sentó y aspiró feliz el olor de la deliciosa comida. Verás, Irina era una buena ama de casa y una buena madre, pero no tuvo suerte con los hombres. Cuando era joven se enamoró de Iván y uno tras otro le dio a luz muchos hijos. Vivía feliz a su lado. Sin embargo, ese hombre empezó a mirar a Laura, una mujer divorciada y más joven que su pareja. Bueno, ella no era tonta, sabía cómo persuadir y dominar al hombre que le gustaba, sin importar si tenía familia o no. La casa está llena de niños, ruidos, pañales, juguetes. Irina, aunque sigue siendo una mujer hermosa, ha ganado peso, e Iván ahora le prestaba menos atención. Así que sin pensarlo, se fue con lo que llevaba puesto. Irina intentó pararlo, tranquilizarlo, pero a él poco le importó sus ruegos. Solo la almohada sabe cuántas lágrimas derramó Irina por ese hombre, pero no tenía tiempo para el dolor. Habían niños que criar. Y luego se extendió por todo el pueblo el rumor de que Daniel volvía a casa. Ese era el chico con la que Irina estuvo durante el periodo escolar. Lamentablemente para ella, luego de que terminara los estudios, él se fue al ejército. Así que la distancia, al parecer, terminó con la ilusión, pues Irina se volvió a enamorar y se casó con Iván. Cuando Daniel se fue al ejército, al sur del país por un largo tiempo, conoció a una chica muy simpática llamada Emilia, que trabajaba en el campo. Era modesta, sencilla. Ella se enamoró de él y pronto se fueron a la oficina de registro, donde se celebró la boda. Todo como debía ser, anillos, brindis y como regalo especial, los recién casados recibieron una nevera, una mesa para el comedor con 4 sillas y otras cosas para el hogar, pero la felicidad duró poco. Daniel esperaba enamorarse de Emilia, pero por mucho que lo intentara, no pudo. Empezó a beber y hasta levantarle la mano, incluso cuando ella ya estaba embarazada. Pronto nació su hija y aquella mujer se quedó prácticamente sin ayuda. El hombre ya ni paraba en casa. Emilia no tenía más familia, estaba completamente sola e intentaba que su corazón atormentado soportara el dolor y los injustos reproches que su marido le daba. Pero cada vez se hacía más difícil ocultar las palizas, y lo peor de todo es que una enfermedad había llegado a ella. El médico le dijo que solo rezara y se encomendara. 2 meses después, ya no había fuerzas para trabajar y criar. Solo sentía pena por su hija María, de 4 años. ¿Quién la cuidará cuando yo ya no esté? Y un día sucedió. La pequeña María ni siquiera entendía lo que estaba ocurriendo. Ella estaba en el jardín de infantes cuando de repente su padre apareció y la llevó a casa. Su madre estaba acostada en medio de la sala, hermosa y tranquila. La niña solo entendía que ella dormía. Últimamente ha estado en cama todos los días, por lo tanto, la pequeña María estaba acostumbrada, y luego aparecieron muchos invitados en la casa, y María notó su vestido sucio, así que tal y como le enseñó mamá, necesitaba vestirse bien ante los invitados. María sabía dónde estaban sus cosas. Mamá tenía su ropa ordenada en el armario.
Se puso el vestido, pero faltaba algo más. La madre solía comprarle a su hija cosas elegantes, y ahora era el momento de mostrárselo a los invitados, pensaba. Pero de repente una vecina la tomó en sus brazos y la llevó a su hogar. María estaba encantada. La vecina tenía una hija, Andrea. Era una amiga con la que jugaba siempre. Y al día siguiente, por la noche, su padre, totalmente enojado y ebrio, se la llevó. María le tenía mucho miedo. Tu mamá ya no está. Y el padre le dijo que se iban a un pueblo lejano. Unos días más tarde fueron a la estación. María aún no comprendía lo que era vivir sin una madre y esperaba que en ese lugar, muy lejos, donde irían en tren, la pequeña sería recibida por ella, pues creía que tal vez estaría allí. Pero Daniel, ni bien llegó a su pueblo natal, fue inmediatamente con Irina. Un amigo le dijo en una carta que ella estaba libre. Llegó a su amada con una niña y una maleta. Irina tenía el alma desgarrada. Daniel se paró frente a una mujer adolorida. Pensaba que tal vez ahora dos personas que tenían en común la falta de amor se unirían. Irina abrazó a María como una madre y la besó. La niña no sabía qué ocurría, pero se sintió bien de recibir un caluroso abrazo. Pero la vida fue diferente a lo que Irina había soñado. No vio en Daniel al chico modesto y cariñoso que conoció en la escuela. Comenzó a beber con frecuencia. Era grosero y agresivo. Y un día incluso le levantó la mano. Los hijos de Irina lo irritaban. No podía aceptar el hecho de que ella se casara con otro y que no lo esperara a volver del ejército. Bueno, tampoco ella lo prometió. Desde luego Daniel no tenía prisa por conseguir empleo, y el dinero que trajo del sur fue rápidamente desperdiciado entre amigos. Irina intentó razonar con Daniel, tener una conversación sincera. Ella le dijo que debería ser responsable al menos con su hija, pero a Daniel no le gustó el sermón, y después de hacer un escándalo, ella le mostró la puerta. Él se enfureció, arrojó su ropa en la maleta y se fue. En ese momento María jugaba con los niños en la calle. Lo único que vio fue a su padre alejarse rápidamente de ella hacia la parada de autobús. El hombre ni siquiera volteó a verla. Y en casa, Irina estaba sentada sollozando, apoyando tristemente sus mejillas con las manos. Al ver a María, se asombró y rompió a llorar aún más. Se dio cuenta de que su novio dejó a su hija y se fue. No podía echarla, pero tampoco podía tomar a la hija de otra persona, y así el destino de María parecía sombrío. Solo la vecina, llamada María como ella, sintió lástima al verla. A menudo la invitaba a su hogar, la peinaba, le regalaba ropa y le invitaba a comer algunos postres que hacía. La anciana María tenía una hija, Roxana, una mujer que tenía un puesto en el mercado cercano. Ella vivía con su marido en la casa de su madre, grande, cómoda y segura. Pero no todo era color de rosa para la pareja. Dios no le dio hijos. Sin embargo, ellos se acostumbraron a la idea de nunca tener niños. Y la madre seguía insinuando a su hija Roxana: si no tienes a la tuya, tómala de otra persona y críala. Hay una niña. Nadie la quiere. Roxana se limitó a sonreír. ¿Cómo es que sigues con esto, mamá? Aún así, la abuela persuadió a su hija para que adoptara a María, y hasta le consiguió los documentos necesarios. Pero a Roxana no le nació el amor de madre. María fue criada principalmente por la abuela, y honestamente, no se sentía como cuando estaba con mamá. Y a medida que ella comenzó a crecer y a hacerse mujer, dicho padre empezó a mirarla, la pellizcaba o le daba caricias malintencionadas, y hasta presionaba su cuerpo sudoroso contra ella. Era un horror para María, así que intentaba evitar a sus padres adoptivos. Pasaba todo el tiempo con la abuela. Cuando murió, María ya tenía 18 años. En ese momento se había graduado de la escuela y se había puesto a trabajar. Fue difícil despedir a esa mujer mayor que la acogió con tanto amor. Era un ser muy preciado para ella.
Después del funeral, los padres dijeron que debería buscarse otro lugar, que ya no le debían nada y que venderían la casa de la abuela. Fueron al notario y allí obtuvieron una información inesperada. La abuela había dejado un testamento escrito en los registros públicos. Y luego, cuando la hija y el marido leyeron, se sentaron con la boca abierta, incapaces de entender lo que estaba ocurriendo. Era como un sueño terrible, más que todo para Roxana, quien no podía entender cómo su propia madre los dejaría sin nada. Heredó todo como estaba, la casa y los ahorros, a la hija de otra persona, a María, y ahora ella era la dueña absoluta. Pero María no quiso pelear por eso con sus padres adoptivos. Ella se fue a la ciudad, consiguió trabajo como vendedora, hizo algunos cursos y recibió una especialidad. Pronto conoció a Adrián. Ellos se enamoraron. Por primera vez, María se sintió realmente amada. Se casó y mientras tanto alquilaban un pequeño apartamento. El sueño ahora era tener su propio hogar. Ella no descansaba y los fines de semana corría a limpiar las casas de otras personas. Los propietarios pagaban bien. María hacía todo lo posible y más para lograr sus objetivos o cumplir con sus responsabilidades. Lava ventanas, pule los pisos, limpia y ordena los cobertizos. Su marido trabaja en construcción y siempre están juntos. Ella dio a luz a una hija y después a un hijo. La vida mejoraba para ambos. Cada 2 semanas iban al pueblo para ayudar a los padres de María, a cuidar el jardín, la casa, hacer reparaciones y ordenar. Los años han pasado. Tanto la madre como el padre adoptivo se jubilaron. La mujer empezó a enfermarse y el padre la llamaba, diciéndole que había problemas con ella. Gritaba, hacía escándalos y se salía de la vivienda. Últimamente se dedica a buscarla por todo el pueblo y ella ni siquiera recuerda haberse ido. ¿Y cómo ayudarla? Mientras corría detrás de la madre, el padre también enfermó, artrosis degenerativa. Le diagnosticaron los médicos y la enfermedad avanzaba cada vez más rápido. En menos de un año el anciano quedó en silla de ruedas. ¿Qué debemos hacer con él? Al principio, María estaba destrozada, pero con ayuda de su esposo lo llevaban a terapia. Asimismo, tampoco podían abandonar a la madre y tampoco podían llevarla a un albergue y dejarla entre desconocidos. Y de repente aquella señora dejó de reconocer a María. No tuvo de otra que internarla en una pensión especializada. De alguna manera, viendo el lado bueno de las cosas, había más tiempo para su padre. María lo cuidó diligentemente, pero cuando recordaba sus manos sudorosas recorriendo su joven cuerpo, quería dejarlo allí, pero ella no se fue y estuvo con él. Viejo y sin poder moverse por sí solo, la enfermedad cada vez avanzaba. Finalmente, tal y como nos pasará a todos, dio su último suspiro. Enterraron al padre en el cementerio del pueblo, y en cuanto a la madre, María se quedó a cuidarla. Le cocinaba, la limpiaba, pero un día la anciana miró a María con ojos inexpresivos. Había dejado de reconocerla, y una vez, mientras María había terminado de tender la ropa, fue al dormitorio de su madre, y allí se dio cuenta que estaba sin vida. María la enterró junto a su padre con todos los honores, y hasta les hizo hermosas lápidas. Desde entonces, han pasado algunos años. María y su esposo se mudaron a la casa de sus padres adoptivos. El hijo de María, sin embargo, se quedó en la casa que compraron en la ciudad y la hija se mudó al apartamento de su esposo. María trataba de hacer todo lo mejor para su familia. Aún en su vejez, intentaba ayudar a los suyos. Asimismo, extrañaba a su esposo, quien partió hace poco, pero se siente feliz en los fines de semana. Sus hijos y nietos llegan a visitarla. La propia abuela, cuánto recuerda a su infancia, no puede contener las lágrimas y se pregunta: ¿por qué a veces me siento tan culpable de que mi infancia transcurriera sin amor y sin alegría? Pero ella no quiso amargarse. Al final, cumplió con su deber de hija, de esposa, madre y abuela, y solo ahora ama su vida con toda el alma, tal como siempre debió ser.
A veces la vida nos da sufrimientos, angustias, preocupaciones. Son cosas que siempre pasarán, ya sea de niño o de grande. Pero ¿para qué pensar en el pasado? Solo hay que ser fuertes y seguir adelante. Espero que esta historia te ha servido y que lo puedas compartir. Con respeto y gratitud, tu amigo Gustavo Valdés. Hasta la próxima.